Privatizaban incluso en los fines de semana, hasta 10 o 15 empresas. Este era, por supuesto, el verdadero dilema que traería consigo caos y fraude. Personas sin respaldo financiero alguno aparecían. Para comprar empresas no tenían ni un centavo, pero participaban en remates, tomaban el dinero de las compañías, pagaban sus cuentas y las disolvían. Hay innumerables ejemplos. Un montón de compañías quebraron. De los 4,5 millones de trabajadores, solo quedaron 1,5 millón de empleos. Los criterios de la privatización no eran siempre financieros. Muchas decisiones eran tomadas en despachos políticos y muchas empresas eran cerradas, para no amenazar a sus competidoras en Alemania Occidental. Las compañías de Treuhand tenían valor. Se decía que eran problemáticas. Algunas de ellas, de hecho, lo eran. Pero otras eran competitivas frente a las empresas occidentales y exportaban sus productos al oeste. Había acusaciones de que los partidos políticos eran sobornados para favorecer ciertas privatizaciones. En Weichselrod había una fábrica de potasa cáustica que es importante para la actividad industrial. Había fábricas así tanto en el este como en el oeste. Pero la influencia de BASF era muy grande. Y como monopolio, esta compañía no quería ninguna competencia. Por tanto, aunque había inversores interesados en ellas, las fábricas debían ser destruidas. El conteo de víctimas del accionar de Treuhand es aterrador. El PIB en áreas de Alemania Oriental se contrajo en un 30%. Mientras el desempleo trepó del 0 al 20%. Pero más importante aún, tras vender un país entero, Treuhand logró con éxito presentar miles de millones en pérdidas. Treuhand creó una deuda de 300.000 millones y una ganancia de 60.000 millones. Pero esperábamos conseguir 600.000 millones. Existe un montón de deuda restante, aún adeudada al fondo correspondiente. Este fondo no está incluido en el presupuesto nacional. No puede considerarse un modelo, pues muchas empresas fueron destruidas. Con una deuda de 250.000 millones no puede ser un modelo para otros países. Sin embargo, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, presentó a Treuhand como un modelo para Grecia. He notado con satisfacción que Grecia quiere establecer un fondo de privatización. Un mes más tarde, se crea el Fondo Helénico de Desarrollo de Activos.
La Trojan griega se aloja en un edificio detrás del antiguo Parlamento. Los tres partidos que respaldan las medidas de austeridad comparten la administración de la organización. Este es el profesor emérito Koukiadis de la Universidad de Aristóteles. El señor Konstantinos Mitropoulos es el gerente y figura central. Es dueño de una compañía, cantor, y ha trabajado para el grupo Latsis. Unos meses más tarde, el periodista que presentó la estructura del fondo es designado como su vocero. Otras posiciones claves son ocupadas por muchos ejecutivos de las dos compañías manejadas por Kostas Mitropoulos. Los políticos, los consejeros técnicos y los directores de las empresas públicas conocen que el proceso de privatización les da acceso a grandes sueldos en las empresas privatizadas. El fondo es supervisado por Hervé Leroy, de la Embajada francesa, y Martin Verwey, del Ministerio de Hacienda holandés. La Troika también nombra 3 miembros de la Junta de Expertos del fondo. Las condiciones fijadas por la Troika para el funcionamiento del fondo se asemejan a aquellas de los países ocupados. Los costos de las privatizaciones recaen en las espaldas de los contribuyentes griegos, mientras las ganancias, inicialmente estimadas en 50.000 millones de euros, van a los acreedores. Si estos fondos son recaudados por el gobierno, serán utilizados para la reducción de la deuda. El fondo opera con gran hermetismo, asignando poderes extremos a sus miembros. Tiene la decisión final en la venta o concesión de edificios, tierras, infraestructura y paquetes accionarios. El fondo puede explotar el litoral y los monumentos antiguos. La única condición es que permanezcan en su sitio. Aún antes de la creación del fondo, funcionarios del gobierno habían comenzado a publicitar los activos griegos en presentaciones itinerantes como circos viajeros. Llegué al centro de Londres, al Hotel Claridge, uno de los hoteles más ostentosos en toda la Gran Bretaña. En la parte de atrás hay una especie de sala de baile, con 5 candelabros y más espejos de los que pudiera contar. Llegué a esta sala y allí estaba un grupo de empresarios y de funcionarios griegos discutiendo cómo iban a vender los bienes griegos. Bienes importantes del Estado griego, de los contribuyentes, que van a ser vendidos. No más bromas, no aquí. Trabajaremos y haremos dinero, mucho dinero. Se escuchaba la música de Zorba el griego, y en este país no puedes escuchar la música de Zorba el griego sin pensar en platos que se rompen. La otra cosa que se escuchaba en los intervalos era una canción de Mónica, una pop star griega, con un texto que decía: «Dime por qué no me llamas, por qué no vienes aquí». Se perfila la imagen de Grecia como un estado paria, un paria en Europa. La Grecia de Zorba es un país sujeto a multinacionales foráneas que controlan la infraestructura, un país gravemente endeudado con un sistema político corrupto